Hoy Jesús nos desafía a ir más allá de la lista de lo prohibido para transformar lo que realmente importa, las intenciones de tu corazón. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 15 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario. Primera lectura tomada del libro del Sirácides, capítulo 15, versículos del 16 al 21. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y Él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observe exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Segunda lectura tomada de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció porque, de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos.
Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al fuego de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. En el Evangelio de hoy, Jesús no se presenta como alguien que vino a romper con el pasado religioso de Israel, sino como intérprete de la intención original del legislador divino. Por eso, al inicio del pasaje, se presenta la tesis de todo el Sermón de la Montaña. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darles plenitud. ¿Qué significa dar plenitud a la ley? Jesús da plenitud no solo interpretando correctamente la ley, sino encarnándola en su propia persona, inaugurando el reino de Dios, donde las promesas de la ley alcanzan su culminación. Este proceso llevará algunas veces a declarar que alguna ley ya terminó su función para lo que fue hecha. De esa manera, ya alcanzó su plenitud. Por ejemplo, las prohibiciones alimentarias. Jesús refuerza su compromiso de observar la integridad de la ley hasta el punto de referirse a los detalles más pequeños de la caligrafía, como la letra Yod, semejante a una coma
y otra figura llamada queraya. Eran pequeños detalles que permitían distinguir una letra de otra, como la virgulilla de la ñ en español. Nosotros le decimos popularmente el rabito que lleva arriba la ñ, que la distingue de la n. Eso es una queraya. A eso se refiere Jesús. Al hablar de una justicia mayor, Jesús quiere decir de una observancia cualitativa de la ley, más que cuantitativa y formalista. O sea, una observancia centrada en el interior del cristiano, aquella que permita la obediencia a Dios como fruto natural de la transformación interior y no una carga impuesta por la ley. En caso contrario, el legalismo puede convertirse en una barrera para los ciudadanos del reino de los cielos. Jesús le dice a sus discípulos: si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán ustedes en el reino de los cielos. A esto se refiere cuando dice justicia mayor. Después, Jesús despliega una serie de ejemplos prácticos que ilustran esta justicia superior. Son conocidas como las antítesis y evocan el lenguaje del Sinaí, pero introducen la autoridad soberana del Mesías. Han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Jesús aquí enarbola su autoridad divina. La primera antítesis aborda el mandamiento no matarás. Lo encontramos en Éxodo 20:13. Jesús expande el alcance del pecado para incluir las causas que preceden al acto del homicidio, la ira injustificada y el insulto. El asesinato era juzgado por los tribunales locales, pero Jesús advierte que el desprecio verbal hacia un hermano hace a la persona merecedora de un juicio ante el Tribunal Supremo, es decir, el Sanedrín, y en última instancia del fuego de la Gehenna. El uso de términos ofensivos como cabeza hueca y necio ilustra cómo el lenguaje despectivo despoja al otro de su dignidad como imagen de Dios. La experiencia le da la razón a Jesús, porque todo discurso de odio desemboca necesariamente en crímenes de odio. Primero está el pensamiento, después va al discurso y se termina con el crimen. Jesús dispone que la reconciliación con el hermano tiene prioridad absoluta, incluso sobre las obligaciones cultuales. La instrucción de dejar la ofrenda en el altar para ir a buscar al hermano ofendido subraya que el culto es hipócrita si no existe una paz real en la comunidad entre los hermanos. La justicia del reino exige tomar la iniciativa en el perdón, incluso cuando uno es la parte agraviada, para evitar que el ciclo de resentimiento destruya la vida social y la vida personal espiritual. La segunda antítesis reinterpreta la ley sobre el adulterio. Jesús afirma que la mirada codiciosa hacia una mujer ya constituye una violación de la pureza matrimonial en el fuero interno. Esta enseñanza rompe con una cultura que concebía el adulterio, según Éxodo 20:14, principalmente como un delito de propiedad contra otro varón. Jesús eleva la sexualidad a una cuestión de integridad personal ante Dios.
e impide que la mujer sea tratada como un objeto, propiedad del hombre y descartable según su capricho. Para enfatizar la gravedad de este compromiso, el texto utiliza imágenes radicales de automutilación, sacarse el ojo o cortarse la mano. Todos los intérpretes coinciden que se trata de hipérboles, o sea, una exageración a propósito, destinada a ilustrar la necesidad de una disciplina espiritual rigurosa para evitar de raíz las fuentes de la tentación que nos llevan a cometer el mal. La tercera antítesis es la más controvertida debido a la inserción de la cláusula excepto en caso de unión ilegítima. Esa palabra, unión ilegítima, es la traducción del griego porneia. Los protestantes dicen que porneia es la infidelidad matrimonial. A menudo se refuta este argumento recordando que hay una palabra específica para decir adulterio. Mogeia se dice en griego. Otra interpretación sería las uniones incestuosas. Se dice que se refiere a matrimonios entre parientes prohibidos por Levítico 18. En estos casos, ese divorcio al que se refiere sería una declaración de nulidad de una unión que nunca existió. Cualquiera que sea la interpretación técnica, sin embargo, que no nos ocupa en este espacio, el objetivo de Jesús es proteger la santidad del matrimonio y evitar que la ley se use como un tecnicismo para satisfacer deseos egoístas de cambio de pareja. Jesús restaura el ideal de la creación frente a la concesión de Moisés que otorgaba el divorcio por la dureza del corazón del pueblo. La cuarta antítesis aborda la práctica de los juramentos. La ley de Moisés prohibía el falso juramento y el uso vano del nombre de Dios. Sin embargo, los rabinos permitían los juramentos por el cielo, la tierra o Jerusalén, para evitar invocar el nombre de Dios directamente, creando grados de obligatoriedad en la verdad según por quién se jurara. Jesús proscribe totalmente el juramento. La exigencia suya es la de una honestidad radical donde el lenguaje no necesite refuerzos religiosos. Que el hablar de ustedes sea sí cuando es sí, no cuando es no. Esta enseñanza subraya que el recurso a juramentos grandilocuentes a menudo es un síntoma de una cultura de deshonestidad, y eso viene del maligno. Jesús introduce sus declaraciones solemnes con la expresión amén. Les digo, en la liturgia judía, el amén era una respuesta congregacional para confirmar una bendición o un juramento. Amén es un término que se usa en la liturgia judía y también en la liturgia cristiana. No es de uso común. Jesús lo utiliza colocándolo al inicio de su propia enseñanza como un gesto mesiánico que sitúa sus palabras a nivel de un oráculo divino. El Sermón de la Montaña es como una constitución para la comunidad cristiana, no para la sociedad en general. De esta manera, la comunidad
vivirá como luz en las tinieblas, como sal de la tierra. La iglesia debe considerar que Jesús ha hecho que el cumplimiento de la ley no sea una meta que se alcanza mediante la observancia de una lista de tareas, sino mediante la transformación del corazón que permite al ser humano amar como Dios ama. Para nosotros esto es importante hoy, ya que nos permite revisar las formas modernas de legalismo y superficialidad moral. Ahora te propongo 5 sugerencias de las lecturas bíblicas de hoy para nuestra vida diaria. Número 1. Hay que pasar de la norma al amor. No debemos limitarnos a no hacer daño al prójimo. Busquemos activamente hacer el bien. La fe no es una lista de restricciones, sino un estilo de vida basado en la plenitud. Número 2. La coherencia es el mejor respaldo. En un mundo de contratos con letras pequeñas, que tu sí sea sí y tu no sea no. La integridad construye puentes que la astucia destruye. El cristiano no necesita juramentos. Debe hacer valer su palabra. Número 3. Gestionemos la raíz, no solo el síntoma. No basta con no pelear. Revisemos el enojo en nuestro interior. Sanar el pensamiento previene los conflictos externos. Número 4. Libertad con responsabilidad. Como dice Sirácides en la primera lectura, tienes el fuego y el agua delante. Dios no elige por nosotros, pero nos da la sabiduría para elegir lo que nos da vida, no lo que nos consume. Número 5. Buscar la sabiduría premium. No nos conformemos con la lógica del mundo, éxito rápido, egoísmo. Busquemos la sabiduría que menciona San Pablo, esa que solo el Espíritu revela a quienes vivan en el amor. Y en los comentarios puedes participar también de lo que te inspire estas palabras o elevar una oración a Dios que al leerla la compartimos todos y nos unimos a ella. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like. Suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.